Adelante, Marcela, entonces. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia en este Zoom. El Colegio de Abogados de Moreno, el Instituto de Derecho Civil, tiene el honor de contar hoy con la presencia del doctor Waldo Sobrino, que nos va a hablar sobre seguros y consumidores. No me deja que haga presentaciones protocolares el doctor, así que voy a hacer la presentación que a él sí le gusta. Como le gusta que lo presenten, y así, más allá de lo que decía el flyer de la charla, voy a hacer la presentación que a él le gusta. El doctor Sobrino es un agradecido exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es un orgulloso profesor de la Facultad de Derecho también, de la Universidad de Buenos Aires. Durante más de 30 años tuvo el privilegio de ser discípulo y amigo del gran maestro Carlos Garci, a quien compartimos como mentor. Y bueno, todas las charlas que me toca o moderar o participar, yo recuerdo a Carlos diciendo que en esta charla siempre tendría que estar él además, porque él, cada vez que yo lo invitaba me decía contá conmigo, así que las personas creo que mueren cuando uno las olvida, así que yo en cada oportunidad voy a tratar de recordarlo. Y bueno, Waldo, gracias por tu participación, para nosotros es un honor realmente que estés con nosotros en el colegio, así que te voy a dejar con este tema que es muy interesante, a ver si logramos con estas charlas que se amiguen la ley de defensa del consumidor con la ley de seguro, porque están peleadas para mí, desde que nacieron peleadas. Así que vamos a ver si logramos con todo esto que las amiguemos un poquito, por lo menos que se hablen, ¿no? Así que bueno, Waldo, todo tuyo. Gracias. Primero, amigos, si pueden prender las cámaras, buenísimo, porque si no es como hablar solo en el baño con la luz apagada. Es una cosa, y es lindo ver las caras para que interrumpan, pregunten, todo lo que les parezca, amigos. Pues, a ver, Marcela cometió un pequeño yerro y debo corregirla, diciendo que esto es una charla. No, esto es terapia de grupo. A ver, mis 8 psiquiatras están ahora de vacaciones, entonces venimos a hablar acá de cosas raras, cosas delirantes, venimos a hablar de herejía. No sé si ustedes hablan latín, herejía en latín significa quilombo mental. ¿Ok? Venimos a plantear cosas distintas, porque para repetir lo que siempre escuchamos no tiene sentido. Y Marcelo y yo tenemos el honor, el privilegio de haber estado con el genial Carlos Garci. A ver, era un tipo que estaba 300 años luz adelantado a todo, pero ser buen doctrinario pueden ser bastantes personas, pero lo que tenía Carlos eran principios inconmovibles, era un tipo recto, transparente, de los pocos que he conocido en la vida. Por tanto, siempre que podamos recordarlo a Carlos es un honor, es un placer, y realmente tenemos que tratar de seguir como podamos su legado. Así que, ¿qué vamos a hacer acá, amigos? Vamos a hablar de seguros, consumidores, de un montón de cosas, pero desde el punto de vista de la herejía. Es decir, vamos a plantearlo desde un punto de vista distinto. Es más, este es el Instituto de Derecho Civil. Yo voy a aprovechar también para armar despelote mental. Les cuento una cosita. Yo doy en la Facultad de Derecho de la UBA, en primer año Civil 1 y en último año Seguros. Y resulta ser que la bolilla 1 de Civil 1 y de Seguros es la misma. ¿Cómo la misma? Si no tiene nada que ver. Sí, la bolilla 1 es inteligencia artificial y neurociencias. Colegas, no hay manera que nosotros podamos llegar a ejercer la profesión o continuar si no sabemos inteligencia artificial o neurociencia. Punto. No es opinable. Eso ya llegó. El futuro ya está acá. ¿Ok? Entonces hoy quizás no vamos a tener mucho tiempo de hablar de esos temas, pero se los voy tirando. Ya se va a aplicar, ya se está aplicando la inteligencia artificial. Después le voy a mandar a Marcelo un artículo que escribí muy aburrido, que se llama Inteligencia Artificial y Neurociencias aplicada a la ley de seguros vigente sin necesidad de modificaciones. ¿Ok?
¿Por qué? A ver, ¿por qué no quiero que se modifique la ley de seguros? No porque esté bien, sino porque el lobby de las compañías de seguros nos va a pasar por arriba. Así que prefiero tratar de analizarlo yo y tratar de buscarles alternativas. Pero a lo que voy es, amigos, neurociencia, inteligencia artificial, cada vez que hagan un curso, un libro, lo que sea, hay que tirarse de cabeza. ¿Tá? Y además de que yo soy futurólogo, si les voy a decir lo que va a pasar en el país, no. ¿Quién gana las elecciones? No, eso sería un milagro. Pero yo sí les voy a decir qué va a pasar en el derecho en Argentina. Y eso es facilísimo. Vos mirás lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, y luego sucede acá. Esa es la ventaja de vivir en un país en vías de subdesarrollo. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Copiar las cosas buenas y desechar lo malo. ¿Ok? Y acá, ¿qué tenemos que ver, amigos? Nuestro país va a crecer mucho y pronto, a pesar de los políticos. ¿Por qué? Y yo confío en dos pilares fundamentales. Uno, la universidad pública, la UBA, que es una maravilla, y otro, la justicia. Y si a eso hacemos que los profesionales sigamos avanzando y estudiando, creo que vamos a tener mucho más futuro a pesar de nuestros políticos. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en todo esto? Tenemos que hablar de seguros, de consumidores. Ahora, la realidad es, y voy a tratar de que esto sea lo más práctico posible porque mañana todos tienen que ir a trabajar, entonces quiero que esto les sirva en el día a día. Nota a pie de página, cualquier duda, cualquier interrupción, cualquier cosa que piensen distinto, por favor, plantéenlo. Es más, si llega a haber abogados de compañías de seguros, sería un placer, ¿ok? Porque no existe la verdad absoluta, yo no tengo la verdad, y tan solo voy a plantear ideas que seguramente van a ser rebatibles como corresponde. Por tanto, no lo tomemos esto como un argumento de autoridad, ni muchísimo menos. Es más, en la UBA hace 30 días que utilizamos para dar clase el sistema Pimpinela. ¿Por qué? Yo soy abogado, especialista en seguros, y mi corazoncito está con los consumidores. Mi finalidad en la vida es morderle la yugular a las compañías de seguros. Pero como yo no quiero que la gente piense como yo, ¿qué hago? Llevamos abogados de compañías de seguros. Entonces se presenta el profesor de compañía de seguros y dice, señores, todo lo que dice Waldo son tonterías. No, mis alumnos, no, mi profesor dice tonterías. Claro que son tonterías, porque son herejías. Estamos para armar quilombo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que quiero que vayamos analizando. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá, para que esto sea práctico, ¿qué es? Bien decía Marcela, che, ¿cómo se aplica la ley de defensa del consumidor a los seguros? Sí, no, ¿por qué? Y yo creo que nosotros tenemos un error, la gente de mi edad. Claro, cuando yo fui a la universidad había golpe de Estado. Por tanto, mi profesor de Derecho Constitucional me enseñó todas las constituciones del mundo, menos la Argentina. Y por tanto, cuando yo fui profesor no la enseñé, recién ahora estoy empezando. O sea, lo primero que tenemos que ver es, che, nuestras demandas en el acápite de derecho, ¿dónde empiezan? Y Código Civil, Ley de Defensa del Consumidor, Código Procesal, y está bien. Para esto, colegas, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que recordar el libro más importante que tenemos los abogados. ¿Cuál es? Sun Tzu, El arte de la guerra. Todo es táctica y estrategia. Y con esto que quiero plantear, muy fácil, amigos. En la puntita de la pirámide tenemos el artículo 42 que ordena la protección de los consumidores. ¿Ok? Entonces, esto no es un tema menor, porque cuando tengamos que ver lo que bien dice Marcela, cómo vamos a pelear los consumidores con la ley de seguros, tenemos que tener muy en claro que toda la normativa de consumidores tiene un anclaje y es fundamental porque es la derivación del artículo 42 de la Constitución Nacional. Primera cuestión fundamental y determinante para la protección de los consumidores. Eso con respecto a la Constitución. Pero no debemos olvidar tampoco el artículo 75, inciso 22, Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Y acá debemos recordar una genialidad de Carlos Berzi, que él lo dijo en el año 94, y yo tardé unos 25 años en entenderlo. O sea, él siempre estaba adelantado a Berzi. Un día viene Carlos y en el año 94 nos dice, amigos, estaba pensando que el derecho del consumo forma parte de los derechos humanos. Bueno, si a vos te gusta, Carlos, si no duele, si es así, hay que hacer algo más, no, dale, si a vos te gusta. 25 años después digo, este pibe era un genio, una maravilla. ¿Por qué? Porque si el derecho del consumidor forma parte de los derechos humanos, todos los tratados internacionales de derechos humanos se aplican a los consumidores. ¡Opa! En tanto que si el derecho del consumo no formara parte del derecho interno del derecho humano, no se podría aplicar.
Claro, pero me mira y dice, che, Waldo, pero ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Se va a aplicar esto en el día a día? Y miren, amigos, vamos a ir a la parte práctica. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los derechos humanos que, reitero, se aplican a los consumidores, especialmente a los consumidores de seguros, y en particular a las víctimas de accidentes de tránsito, que también son consumidores? Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Algunos principios concretos que hay que aplicar. Uno, principio pro homine. Esto significa que la norma se interpreta y se aplica siempre, siempre en favor del ser humano vulnerable. Punto. Pero esto no lo dice Waldo, no lo dice Marcel, no. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá, colegas, algo que es importante recordar. Tengamos muy presente que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son obligatorias erga omnes, pero, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí son obligatorias erga omnes. Ergo, todo lo que te estoy planteando ahora son cosas que están obligatoriamente aplicables en nuestra normativa. ¿Ok? Entonces, primero, principio pro homine, donde siempre se debe interpretar la normativa en favor del ser humano. Segundo, característica, la operatividad. Ustedes vieron que a los abogados, cuando algo no nos gusta, lo vaciamos de contenido. Entonces, vos viste que la Constitución tiene un montón de derechos, pero ¿qué hicieron los abogados de las corporaciones? Inventaron un término muy interesante y hablaron de las normas programáticas. ¿Esto qué significa? Que vos tenés un montón de derechos, pero decían, no, lo lamento en el alma, hermano, esto es una norma programática. Por tanto, es un programa, de manera tal que hasta que no haya una ley que lo reglamente, este derecho a usted no se le aplica. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No. ¿Cómo? No. Dice, todos los derechos de los tratados internacionales de derechos humanos son normas operativas, es decir, que se aplican sí o sí, haya o no haya ley que lo reglamente, e incluso a pesar que haya ley que lo reglamente restrictivamente. Entonces vos fíjate, todos los derechos que tenemos en los tratados internacionales se aplican de manera operativa, automática, ahora en el expediente que vos tenés tramitando en cualquier lado. Tercera característica, la progresividad. Esto va a significar que cada vez los derechos se van analizando de manera progresiva para ir mejorando la posición del consumidor. Después, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito del derecho a la información, cómo está avanzando progresivamente. Y el cuarto requisito, la cuarta característica es la no regresión. ¿Y qué es la no regresión? La no regresión implica que los derechos de los consumidores son derechos de orden público inmodificables que nadie te los puede quitar. Va de vuelta. El principio de no regresión es que los derechos de los consumidores son normas de orden público inmodificables que nadie te los puede quitar. ¿Ok? ¿Es así? ¿O estamos hablando de la mera teoría? Marcela hablaba hoy de la Ley de Defensa del Consumidor y mi pregunta es, amigos, ¿recuerdan el famoso tercero expuesto? Sí. ¿Dónde está? No está. Desapareció. ¿Y por qué desapareció? El Código Civil y Comercial lo hizo desaparecer. ¿Y cómo hizo para eso? Sencillo. Utilizaron el famoso sistema liquid paper. Lo que no le gusta, lo borran. Pero para, Waldo, me acabás de decir vos el principio de no regresión. Si estaba el derecho del consumidor como tercero expuesto, ¿podría legalmente el expresidente de la Corte Suprema y hacedor del Código Civil eliminar al tercero expuesto? No, bajo ningún punto de vista. Esa derogación es inconvencional. ¿Por qué? Pero no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana. Muchachos, si tenemos el principio de no regresión y una vez que tengo un derecho, nadie me lo puede quitar, puede venir el Código Civil y así alegremente decir, che, no existe más el tercero expuesto. Es más, en el Código Civil y Comercial, si vos lees los fundamentos, cometen un sincericidio. Yo, de aburrido que soy, escribí mi tesis doctoral que dice, se llama Consumidores de Seguros. Y en esa tesis que digo, la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor de seguros. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice Lorenzetti en los fundamentos? Con lenguaje muy educado y muy polite. Aclaremos que Lorenzetti ni me conoce, no sabe ni quién soy, como corresponde. ¿Pero qué dice Lorenzetti? Hay por allí un abogado que piensa raro y anda diciendo que las víctimas de accidentes de tránsito son consumidores.
Y agrega, increíblemente, hay jueces de la nación que están siguiendo la doctrina de este muchacho. Por eso me veo en la obligación de utilizar el sistema liquid paper y eliminar al tercero expuesto. Escucho ofertas. Nos están diciendo en la cara que nos están cagando. ¿Ok? Por presión y lobby de las compañías de seguros. ¿Se entiende? Pero no lo digo yo, lo dicen los fundamentos. La ventaja, yo soy optimista iure de iure, y la ventaja que tenemos nosotros es que Dios es argentino. Entonces, ¿qué sucedió? Lorenzetti se equivocó y eliminó al tercero expuesto para que la víctima no sea un consumidor, pero en rigor de verdad, hoy no tenemos tiempo para desarrollarlo, la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor no por ser el tercero expuesto, sino al tratarse de un seguro obligatorio de responsabilidad civil, la víctima es el beneficiario directo como destinatario final. Punto. Ergo, hoy la víctima de un accidente de tránsito sigue siendo un consumidor. ¿Está? Fíjense qué interesante. Es más, no vamos a tener tiempo para criticar mucho el código, pero ¿recuerdan ustedes cuánto es el plazo de prescripción de la normativa de consumo? Normalmente la gente dice 3 años. No. ¿Cómo que no? No. ¿Qué pasó? Fíjate qué sucedió cuando, acá Sebastián dice 5, vamos Sebastián todavía. ¿Qué hizo el lobby de las compañías de seguros? Si vos te fijás la ley de defensa del consumidor, hoy ¿cuánto es el plazo de prescripción? No tiene. ¿Cómo? No tiene. ¿Cómo no tiene? Argentina es el único país del mundo y alrededores, incluyendo Neptuno y Saturno, cuyas leyes de defensa del consumidor no tienen plazo de prescripción. Se me está jodiendo, Waldo. ¿Y por qué hicieron eso? Sencillo. En mi tesis doctoral que decía yo, che muchacho, si el asegurado es un consumidor y la prescripción de la ley de defensa del consumidor es de 3 años y la ley de seguros establece 1 año, pues bien, se aplica la de 3 años. ¿Qué hizo el expresidente de la Corte Suprema? Dijo, bueno, ya que estamos. En realidad no lo hizo, lo hicieron cuando dictaron el código, que creo que no fue Lorenzetti tampoco. Eliminaron el plazo de 3 años. Ergo, al día siguiente salieron todos los abogados de compañía de seguros a decir, hemos vuelto a las fuentes y la prescripción es de 1 año. Pero de molestos que somos, se nos ocurre escribir un artículo que se llama Quiero retruco y quiero vale 4. La prescripción de los consumidores no es de 1 año, no es de 3 años, es de 5 años. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 2560 del Código Civil y Comercial. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? Vamos a empezar a armar un poco de despelote mental para ver dónde estamos parados, porque la realidad es que hoy tenemos muchísima normativa para proteger a los consumidores. Pero ¿qué sucede? Los jueces son como yo, BGP, viejos, gordos y pelados. Somos de otra generación. Entonces, muchas veces vos decís ley de defensa del consumidor y yo te decía, la heladera, el televisor, la plancha. No, hermano, se aplica a todo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros estratégicamente, colegas? Demandas docentes. Todo esto que estamos diciendo lo vamos a tener que explicar al juez para que lo vea. Claro, lo que pasa es que si eso lo plantea solo Marcela, atrás Marcela. Lo plantea Romina, atrás Romina. Lo plantea Estela, atrás Estela. Ahora, si lo planteamos todos, van a decir, wow, acá está pasando algo. Y no solo eso, tengamos muy presente que no solo hay que aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos que aplicar el Código Civil y Comercial del artículo 1092 al 1122, que es toda la normativa de consumo incorporada al Código Civil y Comercial. Entonces, cuando me peleo con las compañías de seguros y me dicen, no, salí con la Ley de Defensa del Consumidor, digo, está bien, déjala, no me preocupa mucho. Decime, che, ¿el Código Civil y Comercial se aplica a los seguros? Sí, claro. Pues bien, artículo 1092 al 1122. Por tanto, hoy tenemos un montón de herramientas, colegas, que realmente pueden llegar a servir muchísimo. ¿Está? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy rápidamente, si me permiten, vamos a armar lío. Y vamos a plantear nuevos principios legales modificando lo que dicen los romanos hace 2000 años.
¿ok? Pero esos nuevos principios legales creo que realmente los vamos a poder aplicar en los juicios de día al día. Primero de todo, si yo le preguntara, colegas, el derecho se presume conocido, todos saltamos y decimos, a mí el profesor me dijo que sí, que sí. ¡Mentira! ¿Cómo? ¡Mentira! ¿Quién sabe todo el derecho? Si lo supiéramos, seríamos genios. La verdad es que no lo sabemos. Claro, pero la pregunta es, che, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo aplica todo esto? Si el artículo 8 habla de la inexcusabilidad. ¿Por qué estoy planteando acá? Para ver cómo vamos a defender a nuestro cliente de Moreno, de General Rodríguez, de Capital, que no conoce el derecho. Y cuando venga alguien le diga, usted debería saberlo. La pregunta ¿es así? Y veamos, el artículo 8 ¿qué dice? Inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve como excusa. Pero recordemos que Dios es argentino y además en el derecho se esconde detrás de las comas. Donde vos veas una coma, digo, capaz que está Dios escondido. Y fíjate, el artículo 8 tiene una coma. ¿Y qué dice? Salvo que haya una normativa que habilite que la persona no conozca el derecho. Oye, qué bueno eso. ¿Y qué me estás diciendo, Waldo? ¿Encontraste esa norma? Y yo tengo 4 abuelos vascos. Por tanto, soy perseverante. Y amigos, fíjense un artículo que es una maravilla. El artículo 1100. El artículo 1100, deber de información, es como el artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, pero, el artículo 1100 te agrega 2 palabras. ¡Wow! ¿Y esas 2 palabras, Waldo, a vos te sirven para inventar un principio que modifica 2000 años de historia? Sí, claro. ¡Wow! ¿Y qué dicen esas 2 palabras? A ver, analicémoslo entre todos, colegas, a ver qué les parece a ustedes. El 1100 dice, en el deber de información de las empresas frente a los consumidores, la empresa debe informar todas, comillas, circunstancias relevantes. ¿Cómo? Circunstancias relevantes. Y acá viene la pregunta, colegas. Che, ¿el derecho será una circunstancia relevante para tu cliente? Y la respuesta es, joder, obvio que sí. Cuando una compañía de seguros te rechaza un siniestro por reticencia, por agravación del riesgo, por caducidad y todo eso, ¿qué te hace? Te aplica la ley de seguros. Y se te queda mirando como diciendo, jaja, tu cliente no sabía de memoria la ley de seguros. No, ni en pedo. Jaja, vive en la ilegalidad, va a ir al infierno. No, pero para un poquito. Che, ¿vos me estás rechazando el siniestro basándote en la ley de seguros? Sí, claro. Ah, entonces, ¿esa ley de seguros por la cual vos me estás rechazando el siniestro es una circunstancia relevante? Sí, claro, es fundamental. Pues bien, si es una circunstancia relevante, es que la empresa me debería haber informado ese derecho. De manera tal que toda norma legal que la empresa debería haber informado y que perjudique al asegurado o al consumidor, no va a resultar aplicable. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Nadie sabe el derecho. A ver, yo me dedico a los seguros hace 40 años. ¿Qué sabré de las normas de seguros? El 5%, el 10% con toda la furia. ¿Y tu cliente? Tu cliente capaz que nunca pasó por delante de la Facultad de Derecho. ¿Y vas a saber de memoria toda la normativa de seguros? ¿Toda la normativa de consumo? No, es una ficción ridícula. O como diría el filósofo Yuval Harari, una posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Es crear ficciones y luego creer en ellas. ¿Hay algo más ridículo, más tonto, más estúpido que decir el derecho se presume conocido por los consumidores? Ni de casualidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener que empezar a analizar. Che, ¿y puede ser que digamos que esto es así? Por supuesto que sí. ¿Está? Entonces, vos fíjate qué nuevo principio tenemos para aplicar a todo esto. El derecho no se presume conocido. ¿Qué otra circunstancia tenemos? A ver, ustedes recordarán, hay un viejo artículo del Código de Vélez, que era el artículo 'Marcela me mira y me dice, che, Waldo, está al revés. Ah, claro. ¿Qué es? El 499 del Código de Vélez. Era el único artículo que yo me sabía de memoria.
porque era cortito, sencillo. ¿Qué decía este artículo? No hay obligación sin causa. Epa, ese sí me lo aprendí. ¿Cuál es nuestro nuevo principio? No hay desobligación sin causa frente al consumidor. ¿Perdón? No hay desobligación sin causa frente al consumidor. ¿Qué significa esto? Que una empresa, para desobligarse frente al consumidor, es decir, para no pagar el contrato, su prestación, no vale con que, vos incumpliste en esto. No, 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 no. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el perjuicio? Pongo un ejemplo concreto. ¿Ustedes recuerdan cuánto es el plazo que tiene el asegurado para hacer la denuncia a la compañía de seguros? 3 días. Muy bien. ¿Y qué pasa si llega el día 5? Te contesta una carta de documento: atrás Satanás. Tú vives en la ilegalidad y se rechaza el siniestro. Y acá tenemos que aplicar la teoría Paloma, que es mi nieta de 6 años, que vos le dices: hola, Pablo, ¿cómo te va? Te me dice: ¿por qué? ¿Hoy hace frío, Paloma? ¿Por qué? Y la pregunta es: ¿por qué me rechaza el siniestro de la compañía de seguros? Porque hizo la denuncia tardía. Che, ¿y tuvo algún perjuicio la compañía? No, ninguno. Mira qué bonito. Entonces, no tuvo perjuicio y me rechaza el siniestro. Muy bien, me voy a poner, acá me trajo justamente mi nieta, los anteojos de la Constitución Nacional. Analicemos ese artículo a la luz del artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice: hay que proteger al consumidor. Pregunta, colegas. Che, si una empresa frente a un consumidor no tiene ningún perjuicio, ¿puede rechazar pagar la prestación que corresponde? ¿O estará violando el artículo 42? Fíjense qué sencillo es el tema. Si la compañía de seguros o la empresa en general no ha tenido ningún perjuicio, ¿a santo de qué carajo no me vas a pagar la indemnización? ¿Se comprende? Es decir, no, pero el artículo 429, pero ya está, eso fue antes. Eso que no hay obligación sin causa. Ahora, la cuestión ¿cuál es? No hay desobligación sin causa. No hay alternativa que una empresa, compañía de seguros o cualquier empresa en general me diga: no cumplo mi prestación porque me piache. ¿Se entiende? Entonces, segundo principio, no hay desobligación sin causa. Tercer principio, la autonomía de la voluntad, que nunca existió, fue reemplazado por el orden público. ¿Qué va a implicar esto? Muy sencillo, colegas. La autonomía de la voluntad en el consumidor es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. ¿Qué consumidor tuvo la posibilidad de tener autonomía de la voluntad? Entonces, ¿qué implica todo esto? Sencillo. La autonomía de la voluntad fue reemplazada por el orden público. Pero esto no lo digo yo, lo dice el artículo 1118, que reza: las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente, igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Fíjense qué interesante. Las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente, igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. ¿Esto qué significa? Que la autonomía de la voluntad realmente no existe, nunca existió con el consumidor, pero menos ahora con la normativa que tenemos vigente. Y acá te tiene un secreto. Hay un artículo que tiene poca visibilidad, poco marketing y es buenísimo. El artículo 1743. Te lo voy a leer para que veas lo que dice este artículo, que es una maravilla. Y parece que se estuviera redactado para la aplicación contra las compañías de seguros. Vos fijate lo que dice el 1743. Dispensa anticipada de la responsabilidad. Y dice textualmente: son inválidas las cláusulas que eximan o limitan la obligación de indemnizar. Parece que habla de las compañías de seguros. Cuando las cláusulas son violentas normas imperativas, indisponibles, buena fe, buenas costumbres o son abusivas. Va de vuelta. Son inválidas las cláusulas que eximan o limitan la responsabilidad, yo aclaro, de la compañía de seguros, cuando sus cláusulas violentan normas imperativas, indisponibles, buena fe, buenas costumbres o son cláusulas abusivas. Fíjense ustedes cómo lo que sería el principio de la autonomía de la voluntad realmente no existe más y ha sido reemplazado por el orden público. Y vamos al cuarto principio, que acá sí vamos a armar más lío. Pregunta, colegas. Cuando hay una contradicción entre una ley general y una ley especial,
¿cuál tiene preeminencia? ¿Qué nos enseñaron en la facultad? ¿Cuál tendrá preeminencia en caso de conflicto? ¿La general o la especial? ¿Qué les parece? La doctrina seria suele decir la especial. Y acá vendría mi nieta Paloma. ¿Por qué? ¿Por qué la ley especial tiene preeminencia sobre la general? Y porque lo dice todo el mundo. Ah, está bien. ¿Y qué normativa dice eso? Ninguna. Ah, mira vos, qué cosa, che. ¿Y qué plantea vos, Waldo? Que la ley general puede modificar a la ley especial. No, Waldo, eso no puede ser. ¿Cómo? Sí. Para mí, la ley general, Código Civil y Comercial, puede modificar a la ley especial. Por ejemplo, ley de seguros. Pero, Waldo, ¿y eso de dónde lo sacaste? No, no lo digo yo, lo dice el código. ¿El código dice eso? Por supuesto que sí. ¿Qué dicen los fundamentos? Sugiero mucho leer los fundamentos del código en el tema de consumidores, en el tema de contratos y en el tema de responsabilidad civil. Es más, si alguien tiene que comprar un código, sugiero comprar este código, que es el código de Astrea. No es un código comentado, sino que tiene una genialidad. Te pone los fundamentos antes de cada artículo. Es brillante, porque si no te agarras los fundamentos, el artículo, ir, volver. Te pusieron los fundamentos antes de cada artículo. Ah, muy bien. ¿Y qué dicen los consumidores? Los fundamentos del Código Civil y Comercial. Se lo digo y usted me dirá si yo estoy equivocado o no. Dice, el Código Civil y Comercial en el tema de consumidores es un piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor. Y agrega, la ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero en la puta vida, no, pero nunca podrá empeorar este piso mínimo y núcleo duro. Va de vuelta. El Código Civil en el tema de consumidores es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor. Y agrega, la ley especial lo podrá mejorar, pero nunca lo podrá empeorar. Y en el párrafo de abajo, ¿qué dice? Vamos a aclarar cuál es la normativa jerárquica aplicable en Argentina. 1. Constitución Nacional. Correcto. 2. Los principios y reglas del Código Civil que protegen a los consumidores. 3. Abajo, último de todo, infranorma, las leyes especiales. Va de vuelta. Arriba la Constitución. Segundo en el peldaño, las normas y reglas, principios del Código Civil que protegen al consumidor. 3. Subsidiario y abajo y jerárquicamente inferior, las leyes especiales. ¿Se entiende, colegas? ¿Por qué? Porque el Código Civil tiene un paradigma distinto al de Vélez. El Código de Vélez, el Código Civil de Vélez, era de aplicación complementaria, supletoria, residual. En cambio, hoy el Código Civil y Comercial es el centro del derecho de Argentina. ¿Ok? Por eso te establece pisos mínimos y núcleo duro. Pero es más, a ver, salgamos los fundamentos y vayamos a la normativa. Artículo 1094. Yo me sé de memoria el número porque es la dirección de mi casa. ¿Qué dice el 1094? ¿Cuál es el título? Prelación normativa. Va de vuelta. Prelación normativa. En mi barrio, prelación normativa es que esto es jerárquicamente superior al resto de las normas que tenemos. ¿Y el 1094 dónde está? Entre el 1092 y el 1122. En el tema de consumidores. ¿Ok? Entonces, esto de que haya prelación normativa dentro del Código Civil y Comercial es algo correcto y que sí se tiene que aplicar a la normativa vigente. Fíjense que es haber. Por eso a mí no me gusta, ¿viste? Cuando están diálogo de fuentes. Para mí el diálogo de fuentes es patear la pelota afuera. Yo prefiero el monólogo de fuentes. ¿Y cuál es el monólogo de fuentes? Sencillo. Si el artículo 42 dice que hay que proteger al consumidor, 42 de la Constitución Nacional, mi pregunta es, colegas, toda norma que no proteja al consumidor, ¿qué es? Inconstitucional. No hay diálogo de fuente que valga. Si en la puntita de la pirámide tenemos el artículo 42 que dice que proteger al consumidor, es muy sencillo. Pero esto ya lo decía hace 30 años Vidal Campos. ¿Qué es una norma inconstitucional? Cuando es irrazonable, cuando es arbitraria, cuando es injusta o cuando viola la Constitución. Y el artículo 42 dice que hay que proteger al consumidor. No hay mucha vuelta. Es muy sencillo eso. ¿Ok? Esto para que vayamos viendo dónde estamos parados.
¿Qué más tenemos que hablar acá de consumidores, seguros? Lo primero que tenemos que resaltar es que nos mintieron en la facultad. Hay que reconocerlo. La pregunta es, recordá que dijo tu profesor de contratos, que las partes tienen que leer los contratos, analizarlos, estudiarlos. Mentira. ¿Perdón? Mentira. ¿Qué significa mentira, Waldo? La realidad es que está estudiado científicamente a nivel mundial que los contratos no se leen. ¿Cómo? Los contratos no se leen. Claro, van a decir, no, pero entonces hay culpa del consumidor por no haber leído el contrato. Ahora vamos a poner un ejemplo. No sé si conocen, hay una plataforma en internet para conferencias, Zoom se llama, donde vos das charlas y la gente participa. No sé si la conocen. Marcela me mira y me dice, Waldo, estamos en Zoom, hermano. Cierto, tenés razón, Marcela, tenés razón. Bueno, colegas, ¿qué dice el contrato de Zoom que ustedes suscribieron para escuchar esta charla? Escucho. ¿Perdón? Sandra se ríe. No, Sandra, no te estoy contando un chiste. Te estoy preguntando, ¿qué dice el contrato de Zoom que vos suscribiste para escuchar esta charla? Ni la más puta idea. ¿Por? Sandra irás al infierno. Pero, a ver, ¿qué dice el de Zoom, el de Internet, el de WhatsApp, el de LinkedIn, el contrato de seguros, tu hipoteca, todo? Ni la más puta idea. A ver, colegas, acá hay que recordar al filósofo contemporáneo Ángel de Brito. Viste que él habla de LAM. Bueno, yo hablo de LEEM. Vos tenés que leer el contrato, entender el contrato y memorizar el contrato por los siglos de los siglos. ¿Cómo? Y sí, ¿de qué estamos hablando? Porque no es solamente leer el contrato, lo tenés que entender. Y no solo tenés que entender, sino que recordando a Funes el Memorioso de Borges, vos te tenés que acordar el contrato siempre. Che, ¿y eso pasa? ¿Y en pedo? Y entonces, a ver, yo te hago una pregunta. ¿A quién puede beneficiar esta falsedad absoluta y ficción ridícula que los contratos se leen, se entienden y se memorizan? Y le conviene a la compañía de seguros cuando te peleas con ella, le conviene al banco cuando te peleas con ella, le conviene a Internet cuando te peleas con ella. ¿Se entiende? Nosotros somos unos imbéciles, colegas. El consumidor es el tipo más desprotegido que hay en el mundo. O cuando vos entraste en Zoom, dijiste, no, voy a leer el contrato, y si a Sandra no le gustó, porque yo sé que ya lo leyó el contrato, llamó a California y dijo, escúcheme, estuve analizando el contrato de Zoom y no me gusta la cláusula 385. Se cagan de risa. Es más, vos fíjate, ahora estamos grabando esta charla, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Y todos estamos en la buena idea que esta charla pertenece al colegio de Moreno y General Rodríguez. ¿Estás seguro de eso? O capaz que esta charla en el contrato de Zoom dice, esto pertenece a Cacho, Zoom, y el día que quiera que esta charla vos tengas que pagar para verlo, vas a tener que pagar. ¿Alguien tiene idea? No. Vos recordás que en Facebook se decía que las fotos pertenecen a Facebook incluso después de tu muerte de manera perpetua. Y los que tienen Facebook fueron y se pelearon y dijeron, no, vení, Mark Zuckerberg, quiero hablar con vos y explicarte lo que opina. Cállate, imbécil. ¿Se entiende? Entonces, vos fijate cómo son estas cuestiones, donde que el contrato no se lea es lo normal. Pero acá viene la parte importante y fundamental. No hay culpa por no leer el contrato. Va de vuelta. No hay culpa del consumidor por no leer el contrato. Pero a ver, esto no es una idea mía, colega, ya a mí no me da el tomate para tanto. Estos son estudios que se han hecho en Estados Unidos donde nadie lee los contratos. Es más, hay una anécdota muy interesante de Richard Posner, el padre del análisis económico del derecho, hace poco tiempo dio una conferencia. Cuando termina la conferencia viene la parte más interesante, que son las preguntas. Y un joven abogado le dice, dígame, doctor Posner, usted que habló tan interesantemente, dígame, usted, Richard Posner, ¿usted lee los contratos de consumo que suscribe? ¿Y qué le contestó Richard Posner? No, ¿para qué si no puedo cambiar nada? ¿Se entiende? Entonces acá para, diría Fantino. Entonces, si nadie en el mundo lee los contratos, ¿le podemos endilgar culpa al consumidor argentino porque no leyó el contrato? Porque ¿qué es la culpa?
la negligencia, teniendo en cuenta la conducta de persona, tiempo y lugar. Si nadie en el mundo lee los contratos, ¿le podés endilgar culpa al consumidor por no haber leído un contrato? Y la respuesta es no, por supuesto. ¿Se entiende? Esto para que veamos cómo la nueva ciencia, la nueva normativa, nos trae un herramental jurídico de la hostia para poder aplicar al derecho. Es más, a ver, comentario de Richard, de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, partió al medio de la economía tradicional. Si Daniel Kahneman es premio Nobel de Economía, ¿cuál era su profesión? Obviamente que era, claro, psicólogo. ¿Cómo? ¿Un psicólogo ganó el premio Nobel de Economía? Claro, porque ¿qué hizo Daniel Kahneman? Y esto, amigos, ya está en todos lados de la ciencia jurídica, estudiándose en el mundo. Dice Daniel Kahneman, toma de decisiones del consumidor. Hay dos alternativas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es rápido, automático, veloz, emocional. El sistema 2 es lento, meditado, analítico, estudiado. Ah, muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver, Waldo? Según los estudios que se han realizado, entre el 90 y el 95% de las decisiones de las personas se realizan por el sistema 1. Rápido, automático, veloz, emocional. Es decir, que no fueron realizadas de manera racional. ¿Cómo? Sí, colegas, les mintieron como a quinceañeras. El artículo, lindo tema para la Comisión de Derecho Civil. Che, el artículo 260 es un chiste. ¿Qué dice el artículo 260 del Código Civil? Actos voluntarios son los realizados con discernimiento, intención y libertad. Mentira. Apenas el 5% de los actos son con discernimiento, intención y libertad. Entonces la pregunta es, che, ¿y vamos a tener que reinterpretar todo lo que estamos analizando? Y la respuesta es sí, por supuesto. ¿Está? Pero no porque lo diga yo, sino porque eso siempre fue una falacia, siempre fue una mentira. Otro premio Nobel, Richard Thaler, dice lo mismo. A ver, Richard Thaler, premio Nobel de Economía, viste que los yankees son muy simpáticos para contarte ejemplos. Y dice, a ver, sistema 2 de Daniel Kahneman. ¿Quién es? El tipo que analiza, medita y estudia. El señor Spock de Viaje a las Estrellas. Ese cyborg, mitad hombre y mitad computadora, que todo lo analiza, lo medita y lo estudia. Y el sistema 1, ustedes, yo y todos los consumidores del mundo, ¿qué dice Richard Thaler que somos? ¿A quién nos parecemos? Homero Simpson. Y decime si no. ¿Cómo tomamos las decisiones nosotros? ¿Se entiende? Pero esto no es ni bueno ni malo. Lo decía el poeta. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Si las decisiones las tomamos sin pensar, porque somos así, porque somos humanos. ¿Qué tiene su parte positiva el sistema 1? A ver, en el tema del hombre de las cavernas, cuando estaba por el bosque y se movía una rama, le quedaban dos alternativas. Usar el sistema 2 y decir, a ver qué hay atrás de la rama, quiero ver cuál es la verdad. Y se lo comía el dinosaurio. O el sistema 1, rápido, automático, veloz, nos escapamos. Sí, sirve. Hoy vos te levantaste, desayunaste, te cambiaste, te bañaste, fuiste al estudio, pasaste a tribunales, de manera automática. Sistema 1, sin darte cuenta, el sistema 1 vale. El tema es cuando queremos aplicar todo eso a los contratos. Cuando decimos, che, las decisiones que toma el consumidor son racionales. Eso es falso, es mentira. ¿Ok? Entonces acá es lo que tenemos que empezar a analizar, cómo tenemos que estudiar todo esto, de manera tal que la mayoría de la toma de decisiones son de manera no racional. Fíjense qué interesante todo esto. Es más, escribí un artículo ridículo que se llama La creación del artículo 260 bis. ¿Por qué? El artículo 260, discernimiento, intención, libertad, es el sistema 2. El 261 son actos involuntarios. Y en el medio, ¿qué nos queda? El sistema 1. Las decisiones rápidas, automáticas, veloces, emocionales. Y reitero, colegas, esto no es pura teoría. Esto es lo que tenemos que aplicar concretamente en el tema donde tenemos que aplicar para los consumidores.
¿Ok? Entonces vos fíjate que esto es un tema importantísimo. Entonces, ¿y esto cómo lo tenemos que relacionar? Porque a vos, yo hablo de seguros porque yo hablo mucho de lo poco que sé, me meto con las compañías de seguros, pero la compañía dice, no, porque usted ha violentado la página 855 de la póliza. Que tu cliente en la puta vida la leyó, ni la va a leer, ni nadie las leyó. Entonces, ¿qué le podemos decir al juez? ¿Sabe qué? Los contratos no se leen. ¿Cómo que no se leen? Dígame, señor juez, ¿usted leyó algo? Y acá está todos la ciencia de premios Nobel que te acreditan todo esto. Entonces acá es donde tenemos que empezar a cambiar el paradigma y empezar a analizar un tema que recién estoy profundizando ahora, que es el deber de información. El deber de información es una cosa que siempre se habla y nunca se aplica. O les cambio la pregunta, ¿quién de ustedes ha sido correctamente informado como consumidor? Y acá viene lo que tenemos que empezar a analizar con aplicaciones concretas en el derecho. Primero de todo, cada vez que hablamos de derecho de información, deber de información, yo siempre aclaro, un momentito amigos, tenemos que hablar del deber de información, del deber de asesoramiento y del deber de advertencia. ¿Y esto qué significa? Muy rápidamente, el deber de información es explicar las características del bien o servicio que nos venden. Bien. Un poco más profundo está el deber de asesoramiento, que es lo que te tiene que explicar el profesional que te vende algo, si eso te sirve o no te sirve. Lorenzetti habla de opinión motivada, te tiene que explicar qué están haciendo. Mi cucú, ¿ok? Entonces, ese deber de asesoramiento, vos fíjate cómo se aplica a los seguros. El productor de seguros, ¿cómo se llama? Productor asesor de seguros. Hello. Entonces, ¿el productor te tiene que asesorar? Sí, por supuesto. ¿Ok? Y después, háganme acordar que tenemos que hablar cómo la compañía de seguros responde por los actos del productor de seguros. Ya vamos a llegar ahí. Pero tenemos 1, deber de información. 2, deber de asesoramiento. 3, deber de advertencia. El deber de alerta que no se produzca un daño. Una de las cosas positivas que tiene el Código Civil Comercial nuevo es, antes nos mentían, antes nos decían, el derecho hace la reparación de los daños. Mentira. El daño no se repara, especialmente cuando es una lesión personal, una lesión anímica. Entonces, ¿cuál es la única manera de reparar el daño? Que el daño no se produzca. Entonces, acá es donde aparece el deber de advertencia. Artículo 1710 del Código Civil Comercial. El deber de precaución. Entonces, fíjense qué interesante cómo se va cerrando todo esto. ¿Qué va a implicar? Que la empresa le tiene que avisar al consumidor cuando puede llegar a sufrir un perjuicio. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa en concreto? Les voy a tirar algo que... Los juicios que ganen con lo que te digo ahora, después me mando una botellita de vino tinto a mi casa. Acabo de escribir una ponencia que después se la voy a mandar a Marcela para que se las manden ustedes, que dice lo siguiente. La compañía de seguros debe pagar los siniestros aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima. No, bueno, para ya es demasiado, el mate tuyo tiene un poquito de vino. ¿Cómo? La compañía de seguros debe pagar los siniestros aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima. Pero no, Waldo. Vos fijate, ¿qué dice la ley de seguros? Que cuando hay mora se suspende la cobertura, la póliza dice que cuando hay mora se suspende la cobertura, ¿y esto es así? No. ¿Cómo que no? No. Hay un fallo que es importantísimo, uno de los mejores fallos de la historia de Argentina, que es el fallo Aubert contra Gardón de la Suprema Corte de la provincia de La Pampa. Aubert contra Gardón. ¿Y qué dice este fallo? Una genialidad. Analicémoslo. Dice, hay mora del asegurado. Sí. Y la compañía de seguros igualmente tiene que pagar el siniestro. ¿Por qué? Sencillo. Artículo 1100. ¿Cómo? 1100. Deber de información. Y fíjate lo que dice la Corte Suprema de La Pampa, siguiendo un poco mis libros, pero la locura interesante, dice, un momentito,
Che, ¿qué dice el artículo 1100? Deber de información, ¿de qué? De las circunstancias relevantes. Ah, muy bien. Pregunta, colegas. Cuando hay mora del asegurado, de tu cliente, en el pago de la prima, y la compañía de seguros dice que se suspende la cobertura. Pregunta, ¿eso es una circunstancia relevante para tu cliente? Por supuesto, hermano. A ver, la principal obligación y prestación que tiene la compañía de seguros es pagar un siniestro. Bueno, tu cliente entró en mora y la compañía se suspende automáticamente. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo que es una circunstancia relevante? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Qué dice la ley? Que te tienen que informar. Y si no te informan, mora del acreedor. Va de vuelta. Cuando hay mora del asegurado en el pago de la prima, la compañía de seguro dice atrás, Satanás, se suspendió la cobertura. Por tanto, no tenés amparo. ¿Qué dice la Corte de la Pampa? Un momentito, para un cachito. Che, esto que pasó acá, la suspensión de la cobertura, ¿es una circunstancia relevante? Joder que sí. Pues bien, ¿qué dice la ley? Que la tenés que informar. Ah, ¿la informaste? No, cagaste. ¿Cómo? Cagaste. Acá viene un tema que es fundamental, colegas, y es muy importante. Hay ríos de tinta hablando del deber de información en consumidores. La mayoría que dice, nada. ¿Cómo? Nada. ¿Cómo nada, Waldo? A ver, pregunta concreta, colegas. ¿Cuál es la sanción para la empresa que no cumple con el deber de información? Chas en la cola, lo mandamos a dormir sin cenar, no le damos postre. ¿Cuál es la sanción concreta? No estamos diciendo que son los derechos más importantes que tiene el consumidor y una obligación más importante de la compañía, sí. ¿Cuál es la sanción? Y acá es donde tenemos que empezar a analizar. Ahora tenemos un congreso de seguros en Paraná. Acabo de escribir 10 ponencias. Les cuento que yo tengo un récord único en congresos de seguros que ustedes jamás van a lograr igualar. Lamento informarlo y parecer pedante en esto, pero en los últimos 40 años presenté más de 100 ponencias. Y cuando se votaron, mis ponencias fueron votadas por unanimidad. Nunca nadie logró eso. Todo el congreso levanta la mano y dice, la ponencia de Waldo se rechaza. Nunca estuvieron de acuerdo conmigo en los congresos de seguros. ¿Por qué? Pues son todos abogados de compañía de seguros. ¿Okay? Ahora la pregunta es, che, ¿cuál debería ser la sanción para una empresa que no cumple con el deber de información? Relee los libros de consumidores y no hay sanciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sencillo, planteamos aplicar el leading case de Estados Unidos, Miranda. ¿Recuerdan Miranda? ¿Qué era? Un hijo de puta mexicano que violó a una chica en Estados Unidos, en la década del 60. Lo agarra la policía y el tipo confiesa, yo la violé. Lo defiende el defensor oficial y llegan a la Corte Suprema. ¿Y qué dice la Corte Suprema? La teoría del fruto del árbol envenenado. Como el tipo no se le correcto, Gonzalo, no se le informaron sus derechos, que se podía quedar callado y que por tanto eso no iba a ser usado en su contra, todo lo que haya dicho y confesado después de que no se le leyeron la ley Miranda justamente, va a ser nulo de nulidad absoluta. ¿Ok? La teoría del fruto del árbol envenenado. La confesión, el fruto, tiene origen espurio y legal, y es que no te leyeron tus derechos. Por tanto, todo es nulo. Pues bien, colegas, yo pido aplicar exactamente lo mismo al deber de información. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Muy fácil. Todo aquello que deberían haberte informado, asesorado o advertido y no lo hicieron, no se va a aplicar cuando perjudique al consumidor. Mira qué fácil. Va de vuelta. Todo aquello que la empresa, compañía de seguros, banco, lo que sea, debería haber informado, asesorado o advertido al consumidor y no lo hace, hermano, lo lamento, todo aquello que debería haber dicho que perjudica al consumidor no se va a aplicar. ¿Se entiende? Porque si no te cambio la pregunta, de vuelta, ¿cuál es la sanción a las empresas que no cumplen con el deber de información? Chas en la cola.
Nada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacen las empresas de seguros y las empresas en general? No te informan, si no hay sanción. Y hacen como si te hubieran informado, pero no te informan. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Esto es lo que tenemos que hacer. Es más, creo yo, y esta es otra ponencia que escribimos, que nunca en la historia las compañías de seguros cumplieron con el deber de información. Igual de cómo van a cumplir si los contratos no se leen. Pues bien, ¿qué dice la normativa? Que se debe informar al consumidor. Pero la Constitución, o la Ley de Defensa del Consumidor o el Código Civil dicen que tiene que ser por escrito. No, dice que hay que informar. ¿Y cómo hay que informar? De manera eficiente. Y para mí eso se rige por el artículo 1723 del Código Civil Comercial. Obligación de resultado, responsabilidad objetiva. Pero Waldi, si no leen los contratos, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo. Acabo de escribir un libro aburridísimo, que es La Ley de Seguros comentada, la primera en la historia del mundo, analizada a través de la inteligencia artificial y las neurociencias. Muy bien. Entonces presento el libro a la editorial La Ley, todo bien. Antes que se publique me llama y dice, che, Waldo, te faltan los videos. Digo, no, boludo, te equivocaste, este es un libro de derecho. No, pues te faltan los videos. No, se equivocaron de persona. Yo videos no hago, yo tengo aquel libro. Dice, no. Ahora la editorial La Ley, antes de cada capítulo, te pone un código QR. Entonces vos antes del libro pones el celular, miras el código QR y aparece Waldito en este mismo lugar explicándote de qué va el capítulo que vas a leer. ¿Ok? Pregunta, colegas. Si eso lo hace la editorial La Ley en un aburridísimo libro de derecho de seguros, si la compañía de seguros o las empresas en general quisieran cumplir con el deber de información, ¿no podrían poner códigos QR? ¿Se entiende? Entonces vos fíjate a dónde apuntamos. Amigos, todo aquello que había que informar y no se informa, realmente va a aplicarse en contra de la compañía de seguros porque no te informó nada. A ver, vos lees cualquier libro de seguros y los libros de seguros te dicen, el lenguaje que tienen las pólizas son esotéricos, incomprensibles. ¿Y esto es casualidad o causalidad? Causalidad, porque les rinden frutos. Porque nunca nos pusimos y dijimos, che, muchachos, todo esto que está mal explicado, como es un deber, obligación de resultado y no es eficiente, es nulo. Y cuando hay nulidad de eso en el deber de información, ¿la sanción cuál es? No se aplica nada que perjudique al consumidor. ¿Se entiende? Por eso insisto que tenemos que hacer demandas docentes. Somos nosotros aquellos que tenemos que hacer que cambie el criterio del juez. ¿Ok? Avancemos un poquito más. Vamos a hablar un poquito ahora de la parte de consumidores y de seguros. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el tema de seguros es horrible. No sé si me están grabando, Marcela. Es horrible. Las peores sentencias que hemos leído son de la Corte Suprema. Hay un fallo, el fallo Flores, que es la peor sentencia de la historia de la Corte Suprema. ¿Qué dice el fallo Flores? El fallo Flores, dictado en el año 2017, es un contrato de seguro de responsabilidad civil. Les cuento la historia. En el año 1992, ustedes no habían nacido, se determinó que la suma asegurada de los seguros era de 30.000 pesos, es decir, $30.000. 1992. Un señor, Marcelino Jiménez, el juicio se llama Flores contra Jiménez, en el año 2007, que no había mucha inflación, contrata el seguro por 30.000 pesos. Muy bien. Llega el caso a la Corte Suprema. ¿Y qué dice nuestra benemérita Corte Suprema? La suma de 30.000 pesos fijada en el año 1992, que eran $30.000, ¿cuánto es en el 2017? Adivina, 30.000 pesos. ¿Ok? Después, por suerte en Argentina no hay inflación, pero imagínate si hubiera inflación. Un cuarto de siglo después te dicen que la suma asegurada no se actualiza. Es por eso que varias
tribunales, varias cortes, han dejado de lado la teoría de la Corte Suprema. Por eso les comento, si ustedes trabajan en la provincia de Buenos Aires, hay un fallo de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires que no le da bolilla al fallo Flores, es el fallo Puga, P-U-G-A, donde la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires dice, me importa 3 carajos lo que diga la Corte Suprema, es una barbaridad y por tanto sí vamos a actualizar la suma asegurada. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo presente porque si no se actualiza la suma asegurada, tu cliente va a perder como en la guerra. ¿Está? Fallo Puga de la Suprema Corte. Increíblemente, nuestra Corte Suprema un día se equivocó y dictó un fallo brillante. El fallo brillante se llama Tuero Caso. Tuero Caso. Este fallo es de septiembre del 2020. ¿Cómo es el fallo Tuero Caso? Fíjate qué interesante. Una empresa, una pyme, tiene un productor de seguros. Y dice, che, mira, yo voy a sacar una pequeña grúa o una especie de Clark a trabajar. Necesito que me hagas el seguro. Sí, sí, ningún problema. Entonces el productor dice, ya te mando la orden de hacer el seguro. Mientras tanto, te hago el certificado de cobertura. Y le hacen un certificado de cobertura a la empresa, la Tollar, se la hace el productor de seguros, no la compañía. El productor de seguros en papel membretado de la compañía de seguros, donde dice, ya tenés un seguro vigente, por suma asegurada, ilimitada. O sea que estamos, vamos. Muy bien. A las pocas horas se produce un siniestro. ¿Qué dice la compañía de seguros? Lo lamento en el alma, pero ¿sabe qué? Acá me llegó a mí, sí, el pedido de cobertura, pero yo no dije que sí, y además el productor de seguros no tiene capacidad legal como para hacer un certificado de cobertura. Por tanto, como yo no emití la póliza, al no haber seguro, se rechaza el siniestro. Pues bien, esto llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Señor, el certificado de cobertura emitido por el productor obliga a la compañía de seguros, aunque el artículo 53 de la Ley de Seguros diga lo contrario. ¿Por qué? Por aplicación de la teoría de la buena fe y de la teoría de la apariencia. Para el común de la gente, el productor de seguros sí es un representante de la compañía de seguros, de manera tal que lo que haga el productor de seguros sí va a vincular a la compañía de seguros. Y agregamos más, tengamos presente que el fallo de la Tollar, de Tuero, la Tollar era una empresa. Ahora, ¿cuál era la realidad? ¿Qué pasa si fuese un consumidor? Si es un consumidor, se aplica el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización, de manera tal que al formar el productor de seguros parte de esa cadena de comercialización, todo lo que haga el productor de seguros sí va a vincular y obligar legalmente a la compañía de seguros. Es más, esto se da recíprocamente. ¿En qué sentido? Que el productor de seguros también va a ser responsable cuando la compañía de seguros no pague. ¿Ok? Y esto lo tenés en el fallo Maggio de la Cámara de Apelaciones Comercial, que determina que cuando la compañía de seguros no paga, va a tener que pagar el productor de seguros. Fíjense ustedes la importancia que tiene todo esto para analizar estas cuestiones. ¿Se entiende? Entonces, fíjate, te estoy tirando tips para la práctica diaria contra las compañías de seguros. Otra muy importante es tener en cuenta que la víctima de un accidente de tránsito, el peatón, por ejemplo, es un consumidor de seguros. ¿Y esto qué va a significar, colegas? ¿Es solamente una etiqueta, un título? No, 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 no. A ver, ¿por qué las compañías de seguros no quieren que la víctima sea un consumidor? Entre tantas cuestiones, es porque no quieren la aplicación de daño punitivo. ¿Ok? ¿Por qué en Estados Unidos y en Europa las compañías de seguros pagan rápido y de manera completa? Sencillo. Porque hablan inglés, porque son europeas, porque son protestantes, porque leen a Max Weber o porque se le aplican daños punitivos.
adivina, le aplican unas sanciones así de grandes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las compañías de seguros vienen a Argentina, se argentinizan. Y no le echemos la culpa a ellos. El problema somos nosotros, los abogados, que no planteamos las cosas como corresponden. La realidad es que si la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor, es que válidamente se pueden aplicar los daños punitivos. Y reitero, ¿por qué digo que la víctima es un consumidor? Sencillo, el artículo 1092 del Código Civil y Comercial se le eliminó el tercero expuesto. Muy bien, pero la víctima de un accidente de tránsito no es un tercero expuesto, sino que es el beneficiario directo como destinatario final de un seguro obligatorio. A ver, te cambio la pregunta. ¿Para qué hacemos un seguro obligatorio? ¿Para defender al asegurado o para defender a la víctima? Para defender a la víctima. Pues bien, si es para defender a la víctima, entonces la víctima es el consumidor porque es el destinatario final, el beneficiario directo como destinatario final. ¿Se comprende? Entonces somos nosotros los que tenemos que plantearle al juez que la víctima es un consumidor y válidamente le podemos llegar a pedir que se apliquen justamente ahí el tema de los daños punitivos. ¿Ok? Marcela, creo que nos quedan 10 minutos, entonces si les parece bien lo dejamos para las preguntas. ¿Con qué quiero terminar, amigos? Tenemos realmente un montón de normativa que beneficia al consumidor. Pero, depende de nosotros que hagamos las demandas docentes para explicarle al juez cómo ha cambiado todo esto. Una anécdota chiquitita. Hace pocos años estuve dando una conferencia en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Termino la conferencia, aplauso, todo bien, y viene el presidente de la Cámara de Apelaciones, el dueño del pueblo, y me dice, doctor, ¿sabe qué me dejó pensando? Bueno, gracias. Y me hizo repensar muchas cosas. Bueno, muy amable. Y he tomado una decisión. Año 2014. ¿Qué decisión? A partir de mañana. Sí, doctor. A partir de mañana voy a empezar a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Habían pasado, qué sé yo, 20 años y no la había aplicado, ¿se entiende? O sea, acá es donde está lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer todas esas explicaciones, hay un montón de jurisprudencia, hay un montón de doctrina, por eso nuestra demanda debe ser docente para explicárselo siempre. Y nos rebotarán 1, 2, 3 veces, pero ¿sabe qué? Hay que horadar la piedra. Cierro con una frase del mariscal Rommel, Segunda Guerra Mundial, que era un general prusiano no nazi que peleaba contra los ingleses. Hitler lo odiaba, no le daba soldados, tanques ni gasoil, pero a pesar de eso el mariscal Erwin Rommel volvió loco a Montgomery, el principal general de los ingleses. ¿Y cuál era la frase de cabecera de Rommel? Que lo tenemos que hacer nosotros en el derecho. Lo imposible lo haremos ahora. Los milagros tardarán un poco más. Gracias, amigos. Gracias, Waldo. Impecable, como siempre. Abrimos a preguntas. Hay algunas que están planteadas en el chat, pero sería bueno que las planteen directamente, así... Claro, abramos los micrófonos para que la gente hagamos un ida y vuelta, que es lo más divertido de las charlas. Sí, seguro. Es más, así se despiertan los que ya se durmieron, que por suerte, muy educadamente no roncaron. Eso me parece muy bueno. Así que sí, con todo gusto, colegas. Yo voy a empezar, Waldo, con una reflexión. Dale. Como empezaste la charla y como terminaste, es gran parte del problema que tenemos. Todo esto que vos decís, y yo tuve la suerte de participar de la cátedra y analizarla y estudiar y buscar como estás buscando vos, bueno, no tanto, ¿no? Y cuando lo planteo yo me siento una marciana. Son corporativas las compañías y son corporativos los jueces. El Foro Comercial de Capital creo que ni la leyó. Y cuando voy a las audiencias y ven mi planteo, me miran como diciendo, ¿de dónde sacaste esto? Pero, o sea, no, arrancamos que lo que cuesta, primero, el proceso más breve, no existe. O sea, yo veo proceso ordinario para los
juicios en el fuero comercial de capital para consumidor. No te abren nunca un juicio sumarísimo, y lo dice la ley, el procedimiento más abreviado. Y realmente, en un caso que tengo contra Ford, fue la primera vez que me dieron lugar al juicio abreviado. Ahora, cuando le planteé los daños, ¿viste la fórmula Irigoyen-Testa? Irigoyen-Testa, sí, ese es fenomenal, Marcela. Pero perdón, los parámetros, el análisis, los parámetros que toma, es brillante. En la audiencia me decían como que yo había bajado un plato volador y estaba planteando una locura, con lo cual yo coincido que estas charlas, por eso también te dije que se amiguen en ese sentido. Si nosotros no empezamos a plantear, sobre todo ahora que ya estamos con los fueros de consumidor, nos van a seguir tratando como marcianos cuando planteamos esto, y en la medida que seamos más, lo que los planteamos parece que va a variar. Acá hay una abogada de compañía de seguro. Sí, dale. No, por favor. No, la doctora Patricia Malacrida es abogada de Provincia Seguros. Y yo quiero que ella me diga si lo que dijo Waldo lo registran las compañías. Es decir, cuando yo hablo con ella, a veces tengo conversaciones, digo, ustedes tienen otro código, ustedes tienen otra... Yo estoy estudiamos de dos lugares distintos o ejercemos en dos jurisdicciones distintas. Cuando me ponen los valores, el valor 2x3, 4, los valores sobre lesiones, paga esto, paga... Y muchas veces discutimos y digo, ¿qué cabeza distinta tienen? Y aplicar la prescripción de un año es automático en capital. Ya hay jurisprudencia que habla de 5. En capital tenés el de la sala de Tevez, el caso Sidner, tenés en provincia el caso Vega, tenés en Mendoza también otro caso. Es más, Marcela, yo quiero que vos seas feliz. Entonces, ¿qué hice para ti para que disfrutes de la vida? Acabo de escribir esa ley aburridísima, imagínate, ley de seguros comentada. Ese libro regalado es caro. ¿Ok? Entonces, como yo sé que los jueces no lo van a comprar, ¿qué hice? Yo mismo lo compré como 40 ejemplares y le regalé a cada una de las salas de apelaciones civiles y comerciales de Capital Federal el libro, pues yo sé que jamás lo iban a comprar. Pero ahora cuando uno haga un planteo, capaz que dice, che, a ver ese libro que me regalaron, que hicimos un asado con algunos papeles, fíjate si queda algo, y capaz que algunas de estas cosas pueden llegar a funcionar. Porque en esa ley hasta planteamos, no tenemos tiempo ahora, por supuesto, para analizarlo, cómo todo el derecho ha cambiado por la aplicación de la inteligencia artificial actualmente. Big Data, Internet of Things, algoritmos, todo eso. Entonces, la realidad es que todo eso ya se lo expliqué en el libro al juez. Ahora, si lo planteamos nosotros, capaz el tipo lo mira y nos puede dar algo de bolilla. Entonces, y cuanto más, si lo plantea Marcela sola, te van a rechazar como una campeona. Si lo presenta Sabrina, también. Ahora, si lo presentan 30, 40, 50, van a decir, che, acá cambió algo. Y es así, es lo que tenemos que hacer, es nuestra función, sin duda. Tal cual. Por eso, bueno, abrimos a algunas preguntas y doctora Malacrida, también te invito a que des la versión de las compañías de seguros, la visión, y me confirmes o me desmientas que esto es ficción para las compañías de seguro. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No te vemos, ahora te muteaste. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, tal cual, pero realmente creo que la respuesta también la planteó Waldo en su exposición. Al no haber sanciones, al especular con tiempos y demás, realmente la ley de defensa no se aplica y dejan al consumidor o a los que están como las víctimas de los accidentes o de los siniestros que plantea Waldo, absolutamente en una situación de vulnerabilidad y de indefensión. Absolutamente. La única cuestión que les comento a los colegas es, las compañías y los jueces odian la ley de defensa del consumidor porque es para lavarropas, televisores, planchas.
piensan ellos. Ahora, lo que hice yo estratégicamente, Sun Tzu, El arte de la guerra, ya casi no hablo de la ley de defensa del consumidor, salvo por el artículo 40. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de la ley de defensa del consumidor hoy está en el Código Civil del artículo 1092 al 1122. Entonces, una cosa es que la compañía te rechace la ley de defensa del consumidor, y otra cosa es que diga, no se aplica el Código Civil a los seguros. Ya, hay que ser muy macho para decir eso. ¿Se entiende? Entonces, estratégicamente, ni hablemos de la defensa del consumidor, reitero, salvo el artículo 40, que es el único que no está reiterado. En el resto tenemos toda la ley de defensa del consumidor dentro del Código Civil. Digamos, aplico el Código Civil. Y a otra cosa. Y recuerden los fundamentos del Código Civil. Es el piso mínimo y el núcleo duro. La ley especial podrá mejorar y nunca podrá empeorar. Y el artículo 1094 tiene como título prelación normativa de todo aquello que defiende al consumidor. Es decir, tenemos hoy un herramental jurídico importantísimo. Le tenemos que cambiar la mente a algunos jueces, sí, pero bueno, hay que insistir, colegas. Me parece que tenemos hoy muchas herramientas. Sin duda. ¿Alguna pregunta? Había alguna en el chat, no sé si... ¿O fuiste muy claro, Waldo, o no te entendieron nada? Que me inclino por la segunda, siempre me pasa, ¿viste? Muchas veces, ¿qué dijiste después de buenas tardes, Waldo? Que ahí me perdí. Sí, suele suceder. Sí. Ahí vienen los perros de la compañía seguro a morderme, sí, también me lo mandan. Eso sucede habitualmente. Sí, es para pensar muchas cosas nuevas, pero, a ver, amigos, esto veo acá que hay mucha gente joven. Son ustedes los que tienen que marcar la nueva doctrina en seguros, en consumidores, y a esto le tenemos que meter, sin dudas, neurociencias, inteligencia artificial. Esto que yo les dije, que los contratos no se leen, que las decisiones que se toman no son racionales, no son metáforas, no son cosas que lo planteamos así en el aire, es lo que indica la ciencia hoy en día. A ver, escribí un libro aburridísimo que se llama Contratos, Inteligencia Artificial y Neurociencias. Para poder escribir ese libro, me fui a hacer un curso de neurociencias al Instituto de Facundo Manes. ¿Ok? Y cuando llego a una de las conferencias hay un tipo tocando el cello. Digo, y de vuelta me equivoqué, estoy viejo, me equivoco el día, los horarios. Entonces me levanto despacito para mí y me dicen, ¿a dónde va? Uy, se dieron cuenta. Digo, no, me equivoqué. Este es un recital de cello y yo vine a echar la neurociencia. Dice, justamente, las neurociencias, para abrir la cabeza, porque la neurociencia es el estudio del cerebro con los resonadores magnéticos actuales que se estudia en vivo. Es el cello que se te abre la cabeza para que vos entiendas más. Por eso primero te pongo chelo y después te damos la conferencia. Y esto me hace acordar que nosotros en la UBA, hace 35 años que utilizamos el sistema M y M para dar clases. Una M es que llevamos mate para dar clases y la otra M es de Mozart. Ponemos música de Mozart de fondo para dar clases seguro, si no la gente se me duerme en todo, obviamente, ¿no? Pero vos fíjate cómo la neurociencia ya se va a aplicar al derecho. ¿Okay? Se está aplicando en muchos lados, porque todo lo que nos dijeron los romanos, gran parte es falso. Capaz que de buena fe, de buena intención, pero los romanos compraban una vaca o vendían 2 litros de leche. No tenían 300 contratos de consumo como tenemos nosotros. Y cuando yo te digo el contrato no se lee, es que vos hoy me tendrías que decir de memoria, todos nosotros teníamos que recitar de memoria el contrato de seguros, el de internet, el de la hipoteca, el del colegio, de la electricidad, todos. Es todo mentira. Todo mentira. Y hay que decirlo. ¿Ok? Porque esa es la realidad. Porque si no, el consumidor es un pobre tipo que se abusan de él. Y esta es la realidad, colegas. Y si hay fraude, que vayan presos las compañías de seguros, y si el fraude lo hace el asegurado, que vaya preso el asegurado. Cualquiera que haga fraude tiene que ir preso. Pero la realidad, ¿cuál es, amigos? Las grandes corporaciones, ya lo dijo el genial Carlos Gersi, el siglo XXI se caracteriza por ser la lucha entre las grandes corporaciones y los consumidores. Así de sencillo. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos que abogar por la gente que está más indefensa, el más vulnerable, que es el consumidor. ¿Y tenemos herramientas? Sí, claro. Ahora nos tenemos que poner a laburar, a pensar, a analizar y a trabajar mucho más. ¿Está? Pero yo creo que prontamente vamos a tener muchos más resultados porque hoy tenemos que pelear, nada más.
Sin duda, sin duda. Y en realidad, como vos decís, desde que nos levantamos, cuando estamos en la facultad con los alumnos, yo les digo que desde que se levantan a que se van a dormir, la mayor cantidad de contratos que celebran son en carácter de consumidores. Y sin embargo tenemos un código que sigue todavía poniendo esa gran ficción de la igualdad, el contrato paritario, que la verdad que hoy es una excepción y está tratado como si fuera el principal y hoy sigue siendo, hoy es la excepción. O sea, nos falta todavía y me parece que somos nosotros los que tenemos que seguir avanzando. Avanzamos mucho, pero falta muchísimo. No tenemos un código consumidor, recién estamos abriendo un fuero del consumidor, pero lo tenemos que hacer a través de nuestros planteos, como toda la evolución de la teoría de responsabilidad civil, y o sea, a partir de nuestros planteos. Así que bueno, muy valiosa la charla. Si nadie, a ver, es un tipo de responsabilidad, disculpe, te leo el chat. Hola, Igual. ¿pudiera hablar? Hola, Sí, ¿me sí. escucha? Sí, sí. Hola, buenas noches. Primero que agradecer por la exposición muy, muy didáctica y la verdad muy, muy amena. Amira es mi prima, les aviso, por eso dice eso. ¿Sí? Le quería consultar, porque me quedó como resonando el tema del productor de seguros. Yo lo veo como que la mayoría de la gente, al productor, la cara visible para la mayoría de las personas es el productor de seguro. Entonces como que es la cara visible que tienen cuando contratan el seguro. Entonces para mí es como que tiene que ser válido el certificado que da el productor de seguro también. Tendría que Ojalá prontamente responsabilizar. sea jueza, mira, perfecto lo que decís, está correctísimo. Y eso pasa, y ahora estamos en la provincia de Buenos Aires, en el interior, más todavía, vos pensar a cualquier persona, che, ¿qué compañía de seguros tenés vos? Juan Pérez o Ricardo García. ¿Por qué? Porque la gente cree justamente lo que establece el productor de seguros. Y el productor de seguros tiene la marquesina, el nombre de la compañía, tiene papel inventado de la compañía. Amigos, la teoría de la apariencia. Pero además de todo eso, y avalando lo que bien dice Amira, el productor de seguros forma parte de la cadena de comercialización de la compañía de seguros. A ver, veamos. ¿Qué hace el productor de seguros? Vende seguro de la compañía de seguros. Ah, mira vos. ¿Quién le paga la comisión al productor de seguros? La compañía de seguros. Ah, mira qué bien. ¿Quién le pone los objetivos al productor de seguros que si los cumple lo manda de viaje gratis a Europa? La compañía de seguros. Pues bien, si tiene trompa elefante, oreja elefante y cola elefante, no es un gatito, es un elefante. El productor de seguro forma parte de la cadena de comercialización. Por tanto, es correcto, lo dice, mira, todo lo que haga el productor vincula a la compañía y viceversa. Cuando no pague la compañía, válidamente se puede mandar al productor de seguros. Waldo, te leo, perdona, mira, sí, sí, sí. Y me quedó otra inquietud. ¿Se puede hacer como un paralelismo, una similitud, el tema del seguro del auto con el seguro de vida, podríamos decir? Como que ambos seguros están destinados a agarrar y responder frente cuando uno causa daño a un tercero, que en sí, si bien las partes que están involucradas o que realizan ese contrato es la aseguradora y el que va a asegurar, el beneficiario es el tercero, por ejemplo, el que sufre el siniestro o el que se pone como beneficiario de la póliza de vida, digamos. Ahora te entiendo. Sí, la realidad ¿cuál es, amigos? Todo seguro es un seguro que se rige por las pautas del consumo. Es más, hasta incluso los seguros de empresas son contratos de consumo. Para mí tendría que estar limitados en las pymes, pero todo seguro de empresa es un contrato de consumo. ¿Por qué? El único requisito que establece la normativa para ser consumidor es ser destinatario final
¿Y qué es el Claro. destinatario final? Aquel que lucra con el bien o servicio. Y en el seguro vos no podés lucrar. Entonces, y ahora sí, yendo a lo que pregunta Mira, sí, comparto plenamente que tanto en el seguro de responsabilidad civil de automotores como el seguro de vida hay un beneficiario que es un tercero, y ese tercero es un Es consumidor el que tiene consumidor. acción directa contra la compañía de seguros, sin ninguna duda, por supuesto. Sí. Termina siendo el consumidor final, digamos. Exactamente, absolutamente, sí, 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 sí. Y es más, vos fijate, es un contrato de consumo cuando ya lo contrata la persona que hace el seguro, y el beneficiario forma parte de toda esa relación, de manera tal que tengamos muy presente lo que es la relación de consumo, a diferencia del contrato de consumo. El contrato de consumo, hay dos partes en un contrato. En cambio, la relación de consumo, que tiene su anclaje normativo en la Constitución Nacional, artículo 42, determina que la relación de consumo es romper, destruir la ridícula división entre relaciones contractuales y relaciones extracontractuales. En la relación de consumo va todo, relación contractual y extracontractual, de manera tal que en el ejemplo de Amira, tanto la víctima de accidente de tránsito como el beneficiario del seguro de vida válidamente puede reclamar a la compañía de seguros porque se trata de una relación de consumo. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Doc. Un placer. Waldo, te leo, ahora después Hernán también está queriendo preguntar, pero te leo algo del chat, que Carla, que tiene un problema con la cámara o problema técnico, por eso lo escribe, que sigue tus ponencias desde el Congreso de Derecho de Seguros, desde el tercer Congreso de Derecho de Seguros por la Universidad Pontificia, y pregunta, analizando, ¿se puede sintetizar entonces el tema del productor, asesor de seguros? Que es un tipo de responsabilidad solidaria y objetiva, creo que está preguntando. Sí, perfecto lo que estás diciendo. Sí, es así. La responsabilidad es solidaria, pero no porque lo diga yo, Carla. Esto lo determina el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, lo único que hay que preguntarse es, che, ¿forma parte de la cadena de comercialización? Si la respuesta es sí, la responsabilidad es solidaria. Claro, mucha gente me dice, che, Waldo, pero un productor de seguros va a ser responsable por un siniestro. Y yo te cambio la pregunta. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, en los pasillos nos venden cafecito, ¿ok? Horrible, pero tiene la ventaja que es tan malo que no te dormís. Muy bien, suponte que ese café me hace mal o el caramelo que compré me hace mal. Pregunta, y yo me muero, ¿es responsable el kiosquero que ganó 2 monedas por vender ese café o ese caramelo por el valor vida? La respuesta es sí, por supuesto. Entonces mi pregunta es, che, para. Si un kiosquero que vende un cafecito es responsable solidariamente porque forma parte de la cadena de comercialización, ¿no será también responsable el productor de seguros? Que a su vez puede tener un seguro de mala praxis, como tengo yo como abogado. Yo tengo un seguro de mala praxis, ¿ok? Entonces muchos productores de seguros también tienen que tener un seguro de mala praxis, porque, a ver, aclaremos, amigos, el productor te lleva a la compañía de seguros. Y muchas veces lleva una compañía de seguros trucha porque te dan más comisión. La compañía de seguros que está por quebrar es como el banco que está por quebrar. El banco te paga más intereses, la compañía de seguros le paga más comisión al productor de seguros. ¿Ok? Pero incluso tengamos presente que el productor de seguros responde no por culpa, sino por responsabilidad objetiva, porque así lo dice el artículo 40. Por tanto, sí, para mí es responsable el productor de seguros. Hernán y Sandra, por favor, a disposición. Sí, Hernán, creo que creo que estaba primero levantando la mano. Igual la puso en el chat también, pero no sé si querés, Hernán. Dice la SAP, aplicaciones de seguros, tipos... Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, Hernán, sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Excelente, Waldo. Hola, Marcel. La pregunta era si las aplicaciones tipo Unigo, se equiparan al productor de seguros. Buenísima la pregunta, Hernán. La cuestión es la siguiente. Primero, Unigo, en teoría, es una compañía de seguros. Ahora, más allá de eso, las aplicaciones en las cuales se venden seguros, para mí, te soy franco, y capaz que soy demasiado viejo, ¿no? Pero para mí, si una aplicación vende seguros,
Y si vende seguro, se le va a aplicar las mismas responsabilidades que tienen todos los demás que forman parte de la cadena de comercialización, tenga matrícula o no tenga matrícula productor de seguros. Porque, a ver, esto sí lo decían los romanos, donde está el lucro, está la responsabilidad. Entonces, si los tipos ganan fortuna vendiendo eso, hermano, ¿qué? ¿Vas a vender todo, ganar fortuna y no vas a tener ninguna responsabilidad? No es así. Por eso, para mí, sí, si logramos determinar que forman parte de la cadena de comercialización, sí también van a ser responsables. Excelente, muchas gracias. Un placer. Sandra. Bueno, yo quería preguntarte por qué, porque me ha tocado muchísimos casos, el juego de la cédula azul, por ejemplo, con la licencia, ¿no? ¿Viste la autorización? La cédula azul con respecto a los accidentes de tránsito. Las compañías están poniendo, como dijo, la desobligación en que si la persona, yo presté mi auto a alguien y no le di la cédula azul, como que se tratan de desobligar de pagar el seguro. Bueno, yo he tenido varios casos, he logrado igual que se abone, pero ¿qué opina usted de la licencia? En realidad de ese elemento que están pidiendo, además, como para, como usted dice, desobligarse. A ver, cada vez que la compañía de seguro me dice eso, yo le contesto mirando a los ojos, yo tengo un amigo que fuma cigarrillos negros. Y me dice, ¿qué tiene que ver? Nada, tampoco lo que me decís vos de la cédula azul, le digo. ¿Qué carajo tiene que ver la cédula azul? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la póliza de seguros de automotores cubre al asegurado y aquel que maneje el auto con la anuencia del asegurado. Tenga o no tenga cédula azul, me importa 3 carajos. ¿Se entiende? Es más, ya me hiciste calentar, Sandra. Tengamos muy presente que, por ejemplo, culpa grave, la compañía dice, no, yo no pago porque hay culpa grave. Caca, mentira, estafa. La compañía de seguros tiene que pagar cuando hay culpa grave, salvo el único caso que la culpa grave sea del propio asegurado. Pero si la culpa grave es del conductor, que no es el asegurado, la compañía de seguros tiene que pagar. ¿Por qué? ¿Lo dice Waldo? No, yo no soy nadie. Lo dice la ley. El artículo 114 de la ley de seguros dice que la compañía de seguros no paga cuando hay culpa grave del asegurado. Punto. Y no es válido que después en la póliza la compañía de seguros, para mí asegurado y el conductor es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Ok? Por tanto, cuando hay culpa grave del conductor, la compañía de seguros sí tiene que pagar. Y hay jurisprudencia también para eso. No, a ver, yo les cuento, colegas. Las compañías de seguros utilizan el sistema SPP, que en latín significa si pasa, pasa. Se hacen los boludos, ponen cara de malo y te miran fijo. Capaz que alguien dice, tendrá razón, andás a ver. No, te están cagando. Te corren con la vaina. Hay que pelearle todo, colegas. Porque no tiene sentido. No tiene cédula azul. ¿Y dónde carajo dice que el tipo que tiene que manejar tiene que ser? No, tonterías. Tonterías. Por eso, si logramos demostrar que la víctima es un consumidor, ¿saben los daños punitivos que se le aplicarían a las compañías de seguros? Tremendo. Y sería la única manera en que aprenderían a pagar en tiempo y forma como corresponde. Sí. Tal cual, y siempre se excusan la desobligación, generalmente en la ley, digamos, 24.449, o la provincia donde se aplique, donde dice que tiene la obligación de, y yo le digo, bueno, decime el artículo donde dice que la cédula azul es obligatoria, y bueno, y ahí empezaremos a discutir otras cosas. Obviamente, sí, sí. Salvo que yo ya no la haya leído, como no establece realmente eso. El artículo 40 dice que toda persona que conduce un auto tiene que tener la cédula verde, y eso o que está vencida la cédula. Te pone cualquier excusa, la cuestión es que eso las compañías de seguros en accidente de tránsito es un dolor de cabeza. Pero vamos por más, chicos, a ver. Si la licencia de conductor está vencida, ¿puede tener que pagar la compañía de seguros? También, hermano. O a mí si me vence hoy el registro. Capaz que me venció y yo no tengo la más puta idea. ¿Qué? Porque se me venció el registro, ¿yo dejé de saber manejar? ¿Me estás jodiendo?
No, ¿entendés? Entonces, ¿una falta administrativa? Sí, ponele, pero la compañía de seguros tiene que pagar. Y además tengamos presente que el seguro obligatorio es para beneficiar a la víctima. ¿Qué carajo le importa a la víctima si a mí me venció el registro hace 3 días? No tiene sentido. ¿Ok? Por eso es obligatorio. Cuando el seguro es obligatorio se cambia el paradigma. En el seguro responsable civil voluntario, el que yo hago, por ejemplo, de mala praxis mío como abogado, ahí me quiero defender yo y por si me llega un reclamo, mi novia me caga trompadas. Muy bien, ahí me estoy cuidando a mí mismo. Seguro voluntario. Pero cuando el seguro es obligatorio, la ley quiere defender a la víctima, por tanto va a tener que pagar la compañía de seguros, sin ninguna duda. Perdón, ¿estamos, Sandra, ya? Sí. Gracias. Te hago, Waldo, te leo y vamos terminando, así no usamos tanto de tu tiempo, pero hay una pregunta que mucho, Ricardo, que no sé si no puede plantearla, no la entiendo mucho yo, que un cliente trabaja en el ejército, se accidentó y no pasó por RT porque desconocía que tenía seguro, en este momento está con alta, mi pregunta puntual es si el empleador debió informar. Pero ahí se trata de un seguro obligatorio, pero bueno, no entiendo a qué apunta mucho la pregunta. Y después preguntan cómo funciona el caso de un suicidio para el cobro por el beneficiario, su hija, por ejemplo. El suicidio, no te quiero decir los plazos, pero hay un periodo que una vez que hiciste el seguro, ya igualmente te tienen que pagar, ¿no es cierto? Y en el otro caso, la realidad es que todo, volvemos a la base de lo que ya hicimos en la charla, el deber de información, ¿ok? En el deber de información es la compañía de seguros que sabe si falleció una persona que tiene que pagar. Por tanto, y ahí explicamos tan solo un toquecito de inteligencia artificial, Big Data, amigos, toda la información está en la nube. Entonces, si la información está en la nube, la compañía de seguros está informada y notificada de todas las circunstancias. Cierro con esto. ¿Cómo hacés vos para probar que la compañía de seguros está informada de lo que está en Big Data? Sencillo. Artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor y 1735 del Código Civil y Comercial. Teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Quién tiene que probar? Aquel que está en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. ¿Y quién va a hacer ese? ¿La compañía de seguros o la seguro? ¡La compañía! Pues bien, hermano, tenés que probar. Si no probaste que no estabas informado de eso, vas a tener que pagar porque estabas notificado. ¿Se entiende? Sí, tenemos que buscarle la flexibilidad a todo esto. Utilicemos la inteligencia artificial y las neurociencias en favor del más vulnerable. Esto nos puede dar un montón de herramientas, colegas, ¿tá? Pero tenemos que profundizarlo. Somos nosotros. Después, Marce, yo te voy a mandar un articulito que escribí de neurociencias y derecho y otro de inteligencia artificial aplicado a la ley de seguros. El que sufra insomnio, agarra ese artículo y en 15 segundos se duerme. Lo publicamos en la revista del colegio, con todo gusto, que va a venir bárbaro. Coincido con todo, bueno, cerramos las preguntas, me parece esta charla genial para empezar a escuchar menos. Yo escucho muchos abogados a veces en charla y dicen, no, esto no va porque no le cubre, no te cubre la compañía. Los mismos abogados lo decimos, no te cubre por esto, no te cubre por lo otro, no. Empecemos al revés, vamos a cambiar todo eso, sí cubre. Es tan correcto lo que dice Marcela que te tiro una frase que es ridículamente chocante. Mi principio es, la compañía de seguros paga cuando hay culpa grave y cuando hay dolo, como principio general, salvo que sea del propio asegurado. Cambiemos el paradigma. ¿La compañía de seguros paga cuando hay culpa grave y dolo? Sí, por supuesto, salvo que sea del propio asegurado. Si yo un día me enojo con Marcela, voy y le rayo el auto y le digo, perdiste un juicio, Marcela, no te quiero más, firmado Waldo. ¿Ese rayón en el auto de Marcela es doloso? Sí, claro que es doloso. ¿Y tiene que pagar la compañía de seguros? Por supuesto que sí. El único dolo que no pagaría es si Marcela misma se rompe su auto adrede. ¿Se entiende? Cambiemos el paradigma. La compañía de seguros en principio tiene que pagar, salvo que haya alguna causal, recordemos que haya desobligación sin causa, si no en principio tienen que pagar. ¿Tá? Esto es muy importante tenerlo presente. Sobre todo nosotros los abogados. Así que, Waldo, 1.000.000 de gracias, te vuelvo a repetir, impecable como siempre, un honor. Un gusto, para mí a disposición, lo que necesiten me escriben, en lo que puedo ayudar. Ya
cuando uno se pone viejo, lo que queda es colaborar con la gente. Así que en lo que necesiten, chicos, estoy a disposición en lo que ustedes requieran, con todo placer. Un millón de gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a disposición en lo que necesiten. Brillante exposición. Muchísimas Gracias, gracias. Waldo. Juan Carlos también es primo mío. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos después.